Hoy quiero hablarles acerca de un tema que es controversial, aún dentro de los mismos cristianos. ¿Será que nosotros debemos juzgar? ¿Será que está mal juzgar o no está tan mal juzgar? Y si yo le preguntara a usted, pues quizá las opiniones estarían pero muy divididas. Finalmente no importa lo que yo piense o lo que usted piense, sino más bien lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Lo que dice Dios acerca de este tema. Y precisamente el Señor Jesús abordó este tema de una manera directa. Le invito a que por favor abra su Biblia en Mateo capítulo número 7, versículos 1 hasta el 6. Mateo capítulo 7, versículos 1 hasta el 6. Es un texto muy cortico que en mi Biblia aparece en letras rojas. Significa que son palabras que dijo directamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? ¿Sí lo tiene ahí en la Biblia, en el celular, en la mente quizá? Es necesario leer la palabra de Dios. Si ya en últimas no tiene ni Biblia ni la tiene en el celular, entonces le vamos a ayudar poniéndolo allí en la pantalla, pero trate siempre de tener la Biblia, ojalá de papel. Y si ya lo encontró, entonces sígame ahí con su mirada este texto tan especial que dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a quienes, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén, amén. Entonces, ¿qué? ¿Se debe juzgar o no se debe juzgar? Vamos a ver. Hay un peligro grande, y es el peligro de no juzgar. Sí debemos juzgar, pero para juzgar Jesús nos dejó en este mismo texto unas indicaciones, unas instrucciones para juzgar bien. No sé si usted hoy en día ha visto anuncios como los siguientes: antes de abrir, agite el producto, sobre todo las cosas que vienen ahí quietas, reposadas. Antes de abrir, agite el producto. O cuando uno compra algo, ¿qué es lo que le dicen? Antes de usar, lea las instrucciones. Y obviamente todos acá somos muy juiciosos y leemos las instrucciones antes de usar algo, ¿cierto? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Lo empezamos a usar y si no sirve, esto salió como dañado, pero bueno, miremos las instrucciones. Ah, es que tocaba conectarlo. Sí. A veces también nos dicen, antes de comprar, asegúrese que el producto es lo que usted necesita, porque no se aceptan devoluciones. Un consejito, aquí haciendo un paréntesis. Antes de votar el 29 de octubre, estudie las propuestas del candidato, aún del que usted ya tiene elegido.
Pero no solo las propuestas, porque a cuántos de aquí nos han hecho propuestas y después no nos han cumplido. En el amor nos ha pasado así, en los negocios. No solo estudie las propuestas, sino que estudie la hoja de vida del candidato. ¿Está entendiendo? Antes de votar, haga eso y verá que le va a ir bien. ¿Qué nos dicen nuestros padres? Hijo, antes de comer, ¿qué? Lávate las manos. Sí. Y si los padres son cristianos, antes de comer, dale gracias a Dios por el alimento. El que no es cristiano dice, lávese las manos y venga para acá. Un consejo: antes de que te duermas, mira el Facebook, a ver qué chismes hay. No. Antes de irte a dormir, pégate un baño, eso sí, por amor propio. Pero antes de dormir, ora y agradécele a Dios por todo lo que viviste en el día, sea bueno o sea malo. Y este consejo me lo decía mi mamá: antes de hablar, piense, para que no la embarre. Antes de hablar, piense. Y así también, hermanos, en nuestras relaciones interpersonales, de los unos con los otros, hay acciones que debemos realizar antes de ponernos a juzgar y antes de ponernos a criticar. Podemos juzgar, sí, pero podemos hacerlo y debemos hacerlo a la manera de Dios. El título de este mensaje precisamente es ese: antes de. ¿Cómo es? Antes de. Y en esta mañana, a través de este texto que ya leímos, vamos a conocer por lo menos 3 acciones que debemos realizar antes de ponernos a juzgar o a criticar. Y aquí va la primera. Antes de juzgar, mire. Hagan así. Mire. ¿Mire qué? Mire sus motivaciones. Antes de juzgar a algo o a alguien, mire cuáles son sus propias motivaciones, no las de esa persona, sino las suyas. Mire su vida, examine su corazón. Por eso Jesús dijo de esta manera: no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, si tu motivación es mala, mejor cierra el pico, mejor quédate callado. Y dice el versículo 2: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Quiénes son los que legalmente tienen la facultad de juzgar? Los jueces de la República, ¿cierto? Un juez es un funcionario público que resuelve, administrando justicia, una controversia o que decide el destino de un acusado, tomando en cuenta que las evidencias o las pruebas que se han presentado en un juicio. Un juez no puede dar una acusación o dar un veredicto sin haber antes mirado ¿qué? Las evidencias o las pruebas. Siempre, queridos hermanos, antes de juzgar a algo o a alguien, tengamos un pleno conocimiento de los hechos que se nos presentan. ¿Cuál es el error? Que emitimos juicios sin saber, sin conocer o a veces parcializados. Escuchamos una sola versión del asunto y entonces emitimos juicios. Y muchas veces después, cuando nos damos cuenta qué es lo que dice la otra persona, nos damos cuenta que pecamos. Si lo hacemos así, mejor no juzgar.
Un estudio reciente, escúchelo bien, reveló lo siguiente: que las experiencias de rechazo, que las experiencias de crítica se procesan en la misma parte del cerebro encargada de procesar el dolor. Cuando a usted le critican, la misma parte del cerebro que procesa las críticas, o cuando a usted le juzgan, esa misma parte del cerebro es la que procesa el dolor. Así de grave es juzgar con una mala motivación. ¿Está entendiendo? Hay motivaciones equivocadas cuando vamos a juzgar a alguien. Número uno, es equivocado juzgar a alguien para destruir su reputación. Y a veces hay cristianos que hacen eso. Si usted no conoce, si usted allá en el fondo de su corazón está emitiendo con su boca juicios, críticas, y allá en el corazón usted sabe que ni conoce la verdad, pero lo que quiere hacer es daño, mejor no critique, mejor no juzgue, porque eso se convierte en pecado. Si es para destruir la reputación de alguien, cállese, mejor no diga nada, porque a veces es mejor orar que juzgar. Pero muchas veces, ¿qué se hace primero? Juzgar en lugar de orar. Dígale que está ahí a su lado, es mejor orar en lugar de juzgar, si la motivación es equivocada. ¿Estamos aquí? Otra motivación equivocada cuando juzgamos: ocultar la inseguridad. ¿Usted conoce gente criticona? ¿Usted conoce gente juzgona? ¿En su cuadra hay? ¿En su casa hay? ¿Es usted así? Las personas inseguras, escúchelo bien, pueden juzgar a los demás como una manera de sentirse mejor. Una persona criticona, juzgona, puede estar ocultando su propio miedo y su propia inseguridad a que la critiquen. Entonces, mejor lo proyecta hacia alguien para hacerlo más débil. Ocultar la inseguridad es una motivación equivocada al juzgar. Hay otra motivación equivocada y es el orgullo. Hay gente que se dedica a juzgar y a criticar, y te van a juzgar y a criticar porque son personas que quieren siempre demostrar la razón, o son personas que quieren demostrar que son superiores a ti. Por eso te critican. Por eso andan pendientes de lo que tú haces y lo juzgan, aunque a veces sean cosas buenas las que tú hagas. ¿Por qué? Porque su orgullo no los deja reconocer que quizá tú eres mejor que él o que ella. Ojo con las motivaciones equivocadas, ni ponerlas en práctica, ni permitir que con ellas nos juzguen, nos critiquen y quieran destruirnos. Porque tenemos un Padre que es bueno y que sabe nuestra conducta y que sabe lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y Él, como dice el versículo número 2, Él juzgará con justo juicio. Amén. Y en esto del orgullo, no sé si usted recuerda esa historia del fariseo y el publicano que llegaron al templo. Ambos llegaron a orar. El fariseo era un líder religioso, el publicano era un cobrador de impuestos para el imperio romano. Y entran ambos en el templo y el religioso se arrodilla y se da cuenta que al lado está un cochino publicano, que eran considerados traidores de la patria. Y este fariseo, ¿qué hace? Le dice al Señor: Señor, gracias porque yo no soy como este publicano. Señor, gracias porque yo no soy traidor de la patria como él. Gracias porque yo no soy ladrón como él. Gracias porque yo no soy ni parecido a él.
Dice la Biblia y registra que el publicano solamente hizo esta oración y le dijo al Señor: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Dice la Biblia, y dijo Jesús, que ese publicano descendió a su casa justificado más que el otro. Porque el otro, ¿qué fue lo que quiso hacer aún en la oración? Justificar ¿qué? Su orgullo, justificar su altivez y juzgar a alguien que venía como Dios quiere que vengamos siempre a la iglesia, con un corazón contrito, humillado, humilde delante de Él. Cuidado con las motivaciones equivocadas. Mire sus motivaciones antes de juzgar. Pero hay motivaciones correctas también. ¿Cuáles son? Si tú vas a juzgar a alguien, si vas a hacer una crítica, ojalá constructiva, mira bien y busca que la persona crezca. Si esa crítica es para que la persona crezca, amén, es una buena motivación. Así que, chicos y chicas que están acá, cuando su papá y su mamá le critique algo, entonces no digan: ay, vea lo que dijo el pastor, no me juzgue, mire sus motivaciones, mamá, mire sus motivaciones, papá. No, ten en cuenta que esa crítica, que ese señalamiento es para que tú crezcas, es para que tú seas una mejor persona, es para que tú seas un verdadero hijo de Dios. Amén, amén. Cuando tu pastor te diga: oye, por favor, deja de andar con mujeres o una mujer ahí que no es tu esposa en la moto, eso se ve mal. No me vas a salir con que: ay, pastor, no me juzgue. ¿O envidia o qué? No, si lo hago es porque quiero evitarte dolores de cabeza y porque quiero que crezcas y cuides tu testimonio. Amén, amén. Entonces sí es permitido juzgar con una motivación correcta. Motivaciones correctas al juzgar también. Buscar que las relaciones personales mejoren, que no haya tanto pelea y tanto problema en la familia. Si alguien te dice: oye, reconcíliate con tu hermano en sangre, lleva 5 años sin hablarle, no le das ni la hora, ¿qué esperas para ir a reconciliarte con él? Porque es que se ve mal que anden ahí peleados. Desde que están peleando no nos podemos reunir como familia. Reconcíliate con tu hermano. ¿Esa es una motivación correcta o no? Sí, claro. Procurar la paz con todos. Procurar que las relaciones interpersonales mejoren. Si es así, entonces sí podemos juzgar correctamente. Pero debemos decirlo de una manera amorosa. ¿Qué es lo que distingue a un hijo de Dios? ¿La furia o el amor? El amor. Debemos decir las cosas con amabilidad, con tacto, con aprecio, con educación. Debemos esforzarnos por ser amables con las personas, por ser comprensivos. No juzgue a la ligera, porque el peso del costal solo lo sabe el loco que lo lleva. ¿Sí? No juzgue a esa persona porque hace lo que hace, porque usted no sabe por qué lo hace. Y esa es una motivación incorrecta. ¿Está entendiendo? Porque si somos duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con nosotros. Y Él nos tratará como nosotros tratemos a los demás. Eso dice el versículo número 2 en una versión sencilla, se lo repito. Si ustedes son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten
a los demás. Así que de lo que damos, nosotros vamos a recibir. Una frasecita ahí para terminar este punto. Corregir con amor es ser como el Señor. ¿Sí, amén? Dígaselo ahí a su compañero de culto de hoy. Dígale, corregir con amor es ser como el Señor. Amén, amén. Antes de juzgar, número 2, mire también. Pero mire qué. Mire hacia adentro. ¿Mire hacia dónde? Mire hacia adentro. ¿Cómo hace uno para mirarse hacia adentro? Como difícil. Como difícil. Versículo 3, 4 y 5. Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Hay otra versión que dice, ¿por qué miras el poquito de polvo que tiene el otro en su ojo? Y no ves la viga que está en tu propio ojo. ¿Uno con una viga en un ojo puede ver o no? No, prácticamente no. No se puede ni vivir. Versículo 4. ¿O cómo, dice Jesús, cómo se te ocurre decirle a tu hermano, déjame sacar la pajita de tu ojo, el bichito que se te metió ahí, teniendo la viga en tu propio ojo? ¿Y cómo considera Jesús de una manera enérgica y fuerte a aquellos que no miran hacia adentro, sino que miran solo hacia afuera, miran lo de los demás y no se miran primero ellos mismos? ¿Cómo los considera Jesús? Dígalo usted, por favor. Hipócritas. Hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, mira hacia adentro y entonces, dice, o sea que sí se puede, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tú no tienes derecho a juzgar a nadie si tú estás peor que esa persona a la que estás intentando juzgar. Antes de juzgar, mira hacia adentro. ¿Estamos? Y es que si usted ve todo este texto, él tiene una acción, tiene que ver con una acción. ¿Cuál? Mirar. ¿Cuál es la palabra que más predomina en ese texto? El ojo. ¿Y para qué sirve el ojo? Para mirar. Antes de juzgar, mírese usted mismo. Y el Señor hace 2 preguntas. Mire ahí el texto. ¿Cuáles son las 2 preguntas que Él hace a manera de reclamo? Pregunta número 1, está en el versículo 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Significa que muchas veces estamos juzgando sin tener una razón, sin tener una explicación, y eso no ayuda en las relaciones interpersonales. ¿Por qué lo haces sin tener una explicación? Pero también hace una segunda pregunta, y yo creo que el Señor se puso la mano aquí. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre juzgar si no tienes autoridad? Y concluye diciendo, ¿cuál palabra, Jenny? Esa que usted dijo así enérgica. Hipócrita. ¿Saben qué significa hipócrita? En la antigüedad, al actor de teatro no se le decía actor, se le decía hipócrita. Entonces, cuando el dueño del teatro necesitaba actores, ponía un anuncio que decía, se buscan hipócritas. ¿Usted diría? En ese tiempo no aparece nadie. Antes le rompen el cartel. ¿Qué le pasa? Pero en los tiempos antiguos era una palabra normal. Se busca hipócritas y la gente acudían. Un hipócrita es un actor.
Un hipócrita es el que aparenta hacer algo que no es. ¿Y cómo lo hacen algunos de bien? Hay algunos hijos de Dios, entre comillas, que son excelentes actores. A uno le provoca darles un Oscar, o no tanto, darles un cocotazo para que reaccionen más bien. Cuando juzgas a alguien, no actúes, no te las des de santo, mira hacia adentro antes de. ¿Está entendiendo? La paja, ¿qué es? Una pequeña partícula de polvo. La viga es una tremenda tabla gruesa. Por tener una viga en nuestro ojo, es que nosotros no podemos ver nuestras propias faltas. Examine su conducta antes de criticar a alguien. Mírese qué es lo que usted está haciendo. Y si no está haciendo nada, entonces cállese, no peque, porque eso está mal, hipócrita. Ay, es que esa mujer sí come. Y usted es peor. Traga. No critique. Esto va a doler. Es que ese político sí es corrupto. Y algunos dicen, es que todos son corruptos. Y no es así tampoco. Y los criticamos. Pero usted también es corrupto cuando soborna a los de tránsito porque usted no llevaba casco y le da 50,000 para que lo dejen pasar. Corrupto, igual, lo mismo. Lo mismo. No, pero es que ese se roba. Lo mismo. Lo mismo. Hipócrita, el que critica al que viene y deja una ofrenda en la iglesia. Corrupto. ¿Por qué? Porque critica que tú traigas una ofrenda a la iglesia, que yo traiga una ofrenda a la iglesia, pero se está gastando la plata en cantinas, en mujeres y en vicios. Y si critica al que viene y da una ofrenda para Dios, corrupto, hipócrita. Mire sus motivaciones, mírese usted primero. Si usted va a criticar a alguien, examínese a ver si usted no merece la misma crítica o peor por lo que usted hace. Hay un texto que es muy claro en la Biblia. Si tiene agilidad para buscar, o si no va a aparecer en la pantalla, Romanos capítulo número 2, versículo 1. Por lo cual, dice el texto, eres inexcusable, o sea, no hay excusa. Oh, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Eres inexcusable. No hay excusa para juzgar a otros sin autoridad. No hay excusa. Mejor cállate. Oh hombre y mujer, quien quiera que seas, el más rico y el más poderoso, tú que juzgas. Hay gente que juzga mucho la iglesia cristiana. Y es que esto, y es que los ladrillos, y es que la plata, y es que los pastores, y por aquí, y por allí. Yo era uno de ellos. Aquí donde me veo hoy en día amo mucho la iglesia de Dios. Pero antes odiaba las iglesias cristianas. Aborrecía a los pastores. Y preciso mi mamá y mi hermana entraron a una iglesia cristiana y se convirtieron. Más odio cogí. A tal punto que un día llegué a pensar en ir y romper todos los vidrios de esa iglesia donde ella se congregaba. Pero era un estúpido, era un hipócrita, porque estaba juzgando algo que yo ni siquiera conocía. Estaba juzgando por lo que me decían.
Cuando entré a la iglesia cristiana y empecé a conocer el Evangelio, me di cuenta que era una persona que juzgaba sin conocer, que era un pecador en ese sentido, y tuve que pedirle perdón a Dios, porque juzgaba lo que no conocía, y mi estado espiritual era peor que el de las personas que asistían a la iglesia. Mire hacia adentro, y si usted mirando hacia adentro comprueba que tiene derecho y autoridad, entonces hágalo, pero hágalo con amor. ¿Sí, amén? Pero a veces nos justificamos para juzgar, o nos justificamos para tapar nuestros propios errores. Por ejemplo, es que si soy impuntual es porque a mí me toca más duro que otras personas. ¿Cómo se llama eso? Una excusa. Eres inexcusable, tú que juzgas. Si eres impuntual por la razón que seas, no juzgues al que es impuntual. O si una vez eres puntual y las demás no, ¿cómo crees que vas a juzgar por una sola vez que fuiste puntual en el culto a los que llegan a las 9:10, 9:15, 9:20 y hasta las 10? No juzgues. Haz tu parte y que los demás vean y se enamoren de tu actitud y hagan lo mismo. Amén, amén. Porque es que aún el mismo Jesús nos dio ejemplo. ¿Recuerdan ese pasaje cuando habían agarrado a una mujer en el acto del adulterio? ¿Se han leído ese pasaje de la mujer adúltera? Y la tenían ahí. ¿Y qué le iban a hacer? Yo me pregunto, ¿la mujer estaba adulterando sola? ¿Pero a quién le echaron mano? ¿Era justo o injusto? Ahí debían estar los dos. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta que ellos estaban adulterando? Chismosos, fisgoneando de pronto. Y ahí tenían a la mujer y la iban a apedrear, personas con piedrotas ahí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Escribiendo en la arena. ¿Qué estaba escribiendo? Cuando lleguemos al cielo le preguntamos, porque la Biblia no lo registra. Pero yo creo que quizás estaba polemizando acá. Estaba escribiendo: ay, Señor, mira a todos estos hipócritas con piedras en la mano, si yo sé todo lo que cada uno de ellos hace. Y por eso Jesús se levanta y dice esa declaración que usted y yo conocemos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué se empezó a escuchar? Golpe de piedras, pero no en el cuerpo de esa mujer, sino en el piso, porque ninguno fue capaz de hacerlo, porque su propia conciencia los acusó y les dijo: ¿ustedes qué están haciendo si son quizá peor que ella? ¿Y qué le dijo Jesús a esta mujer con ese amor? Ahora, ¿Jesús tenía la autoridad de juzgarla a ella? Sí, claro, porque en Jesús no había pecado. Pero ¿qué hizo Jesús en un acto de amor incondicional, incomparable? ¿Qué le dijo? Mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el amor de nuestro Señor, amén. El que puede juzgarnos no lo hizo, sino que nos amó, nos perdonó y sigue creyendo que usted y yo podemos y vamos a hacer las cosas bien. Ese es el amor de Jesús. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? El que te podía juzgar te perdonó. Una frase para terminar este punto: antes de juzgar, fruto hay que dar. Y la iglesia dice amén. Eso le sirve ahí para defenderse cuando le vengan a juzgar. Antes de juzgar, fruto hay que dar. Y más adelante, en el capítulo 7, de hecho, en el versículo número 20,
Jesús sostiene esa idea con una declaración que usted conoce. Así que por sus frutos los conoceréis. Por el fruto se conoce al árbol. Ese que te juzga y te molesta y te la monta y te critica sin autoridad, no le pongas cuidado, no tiene ninguna autoridad para hacerlo porque no es coherente entre lo que dice y lo que hace. No te dejes acusar, no te dejes pisotear y no hagas eso contra otra persona. Mira hacia adentro antes de juzgar. Amén, amén. Pero hay una tercera acción que debemos realizar antes de juzgar. Antes de juzgar, mire a quién. Mire a quién, pastor, ¿cómo así? Mire a quién, versículo número 6. Jesús dijo, no deis lo santo, ¿a quiénes? A los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Estudiando este texto yo decía, Dios mío, pero ¿qué hace ese versículo ahí? Como que no tiene que ver con este texto. ¿Por qué Mateo lo puso ahí? Hay que hacerle preguntas al texto. Pero estudiándole ya con más detenimiento y con la guianza del Espíritu de Dios, entendí que sí tiene que ver con esa parte del discurso de Jesús. Hay que mirar a quién vamos a juzgar. Hay que mirar a quién vamos a criticar constructivamente. Porque de pronto, si usted no mira a quién va a ayudar con su opinión, de pronto le pasa como el perro o como el cerdo. Y aquí cabe muy, muy bien lo que dice Pedro en su segunda carta. Él dijo, así como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, así es cuando tratamos de ayudar a gente necia. ¿Conoce usted gente así? Que usted quiere ayudarle de la manera más amorosa, que usted quiere decirle, oye, deja de andar así en las noches, dejando a tus hijos solos ahí por salir a la farra, por salir a la fiesta. Oye, no te gastes la plata de esa manera. Oye, no seas perezoso, busca trabajo, responde por tu familia. Oye, busca de Dios. ¿Y qué le responden a uno? No se meta. Es mi vida y yo hago con mi vida lo que me dé la gana. La Biblia aconseja, ¿qué debe hacer usted? Bueno, Dios te bendiga. No deis lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué hace un cerdo con una cadena de oro? La vende y ahora sí se viste bien, ya no como cerdo, ya no va a andar en la cochera ni nada de eso. No, sigue siendo un marrano. El perro, dice el proverbio, como el perro vuelve a su vómito, así vuelve el necio a su necedad. Los que tenemos perrito, lo hemos comprobado. ¿Sí o qué? El perrito le da daño del estómago y empieza, y se vomitó. Y huele y se va. Uy. Pero al rato, ¿qué hace? Así es el mío, y eso que es cristiano. No sé el de ustedes. Llega y otra vez. Oye, pastor, pero no sea cochino. Pero es así, así tengo que ilustrártelo. Y después peor, va y lo lambe a usted. Y usted, ay, le pone la trompa y uy. Si se ríen es porque lo hacen o se lo dejan hacer. Y después con los labios todos llenos de granos. ¿Por qué será? ¿Qué tan raro si yo me cepillo los dientes todos los días? Siga. ¿Por qué el perro y el marranito se comportan así?
porque esa es su naturaleza, porque así los creó Dios. Y aunque mucho mini pig que tengan algunos hoy en día como mascota, marrano es marrano. Y aunque mucho seguro funerario y pago escolar y ruta que le tenga al perro, sigue siendo perro. El problema hoy en día es que humanizamos los animales y animalizamos a los humanos, aunque nosotros mismos nos animalizamos. Los perros y los cerdos eran dos animales de los más repugnantes e inmundos para los judíos. Por eso Jesús usó esa ilustración, perros y cerdos. Y los judíos se referían normalmente, perros y cerdos, a los que no eran judíos. ¿Sí? Aquí Jesús lo que quiere explicar es, a todo incrédulo, a todo necio que no quiere entender ni valorar los principios, y más los principios de Dios, los valores espirituales, no le ruegue, por favor. Déjelos. Eso sí, no lo suelte en oración, pero déjelos. Yo le decía en estos días a alguien, a veces nos desgastamos con esos perros y cerdos, entre comillas, y perdóneme si soy muy duro, y nos estamos olvidando de las ovejas, de los que quizás sí quieren caminar con Dios. ¿Está entendiendo? El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Los perros y los cerdos piensan que lo que se les echa es para su apetito. Y al comprobar que no es para comer la perla ni lo santo, entonces, ¿qué hacen de pura furia? Quieren atacar al que les quiso dar lo santo y las perlas. Antes a veces uno le sale a deber al que quiso ayudar. ¿Le ha pasado así? Si usted es de esos que pagan mal al que le ha querido ayudar, cambie, por favor. No sea desagradecido. No sea ingrato, agradezca, porque si alguien se ha acercado a darle un buen consejo, que usted sabe que es un buen consejo, es porque le ama y es porque quiere verlo mejor. Dele gracias a Dios por el que lo invitó a usted hoy a la iglesia, a esta iglesia. Estamos felices de que hayas venido. Esa persona te ama, respóndele bien, agradécele, porque quien te invita a la iglesia es una persona buena. Quien te invita a la cantina, quien te invita al vicio, quien te invita a todo lo que la calle ofrece, esa persona no te ama. Esa persona está contribuyendo a tu perdición. No seas terco, escucha la voz de Dios, no seas necio. Así que debemos ser muy cuidadosos acerca de a quienes debemos juzgar o criticar, porque a veces es mejor callar, porque no van a recibir. Ahora no se cierre de que, bueno, pastor, entonces hasta aquí evangelicé, ahora con nadie porque la gente paga mal. No todos van a ser así. Hay gente que es buena tierra, hay corazones que son buenos, que van a recibir lo que tú les lleves y que van a entender el consejo que tú les das. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 17, versículo 10, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El inteligente, ¿qué hace? Entiende. El necio, así le den 100 azotes, no va a entender. A veces para evitar problemas es mejor orar que ayudar. Y valora quien se acerca a ti y con buena actitud te aconseja. Amén. Porque la Biblia dice que es mejor el amigo que hiere que el enemigo que besa.
¿Cuánto valoro yo? Aquella persona que me juzga y me critica y lo hace en privado y lo hace con buena actitud. Valoro muchísimo, muchísimo eso. Y si trae una buena intención, ¿qué tengo que hacer frente a esa crítica? Reconocer y cambiar. ¿Sí, amén? Así que antes de juzgar, Jesús dijo: mira a quién, no sea que se te devuelvan y te despedacen. Amados, Jesús no prohibió juzgar. Quédese con esa declaración. Jesús no prohibió juzgar, pero sí dejó las pautas que debemos cumplir para hacerlo. ¿Cuáles son? Número 1, antes de juzgar, mire sus motivaciones. Número 2, mire hacia adentro. Y número 3, mire a quién. Amén, amén. Y esta es la frase de cierre para que ojalá usted no se le olvide. Antes de juzgar, mejor mirar y como Jesús actuar. Amén, amén. ¿Le parece cierto eso? Sí. Antes de juzgar, mejor mirar y como Jesús actuar. ¿Qué va a producir todo esto que el Señor te ha dicho en esta mañana? Unas mejores relaciones interpersonales con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, con los hermanos de la iglesia, porque a veces aún dentro de la misma iglesia las relaciones interpersonales no son las mejores. Pero Dios te ha traído esta palabra hoy. Antes de juzgar, haz esto que has escuchado en esta mañana. Le invito a que se ponga de pie, por favor. ¿Habrá alguien agradecido con Dios por esta palabra? Podemos juzgar, pero a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque finalmente el que va a juzgar correctamente es Dios. Amén, amén. Es Él. Dice la Biblia que un día habrá un juicio. El juicio final. El juicio del gran trono blanco. Dice la Biblia que ahí daremos cuentas de todas nuestras obras. Y el juez justo dará su veredicto. Culpable o inocente. Si ese juicio fuera hoy, ¿cómo sería hallado usted? ¿Qué veredicto daría el juez? ¿Culpable o inocente? Pero ¿sabes? Cuando todo está perdido, apareció Jesús. Y Jesús hace 2000 años, lo que hizo al morir en esa cruz, horrible cruz, fue decir: yo voy a cargar los pecados de todos los que crean en mí. Y todo el que cree en Jesús ha lavado sus pecados con su sangre. Y esos pecados ya no existen. Y si el juicio fuera hoy, hay un abogado defensor que cuando te estuviesen acusando, él diría: hey, un momento, señor juez, yo hace 2000 años pagué por los pecados de esa persona, y esa persona, desde que me conoce, cree en mí, vive para mí, así que no tienes por qué declararlo culpable.
porque yo ya pagué por Él. ¿No le das gracias a Él? Es lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hizo. Y tú que quizás hace un momento frente a esa pregunta confrontadora pensaste, no, yo sería hallado culpable. Hoy Jesús te dice, yo quiero lavar tus pecados. Yo quiero declararte justo. Yo quiero declararte inocente. Y es el momento, querido amigo que estás aquí por primera vez, es el momento de entregar tu vida a Jesús. O quizá hay alguien aquí que ya asiste a la iglesia, pero que reconoce que ha estado un poco alejado. Es el momento de lavar tus pecados con la sangre de Jesús, para que si llega ese juicio hoy, seas declarado inocente y seas declarado merecedor del cielo, merecedora del cielo. Quiero que todos cierren sus ojos y empiecen a hablar con el Señor Jesús. Es el amor de Jesús el que nos sostiene. Es el amor de Jesús el que nos levanta. No es por nuestras obras. Somos pecadores, somos hipócritas, pero es por Él. Hoy Jesús te está diciendo, ni yo te condeno. Vete y no peques más, porque yo cargué tus pecados en la cruz. Porque quien te juzgaba, quien tiene el derecho de juzgarte, te ama. Y te ama tanto que envió a su Hijo hace 2000 años para morir en esa cruz. La cruz para nosotros los cristianos tiene un gran significado, sublime significado. Si te acoges hoy a los brazos del Señor, tu vida cambiará. Tu vida será diferente. Tu vida será diferente. Tus heridas serán sanadas. Tu situación será cambiada. Tu realidad será diferente. Porque no se trata solamente de lo que ven tus ojos, sino de lo que no ven, de lo eterno, que es lo que realmente importa. Hoy Jesús está aquí. ¿Qué vas a hacer con la invitación que Él te hace? Hay que tomar las cosas de Dios en serio, porque el diablo no juega. Porque el diablo no juega a ver si se lleva un alma para el infierno. Él va con todo su poder, con todas sus ideologías hoy en día, para llevar las almas a la perdición. Pero solo en Cristo hay vida eterna. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No lo pienses tanto. No lo pienses tanto. No lo pienses tanto. Es lo mejor para tu vida. Es lo mejor para tu familia. Cristo, Cristo el Señor. Ahí con tus ojos cerrados, este es un momento de mucha devoción. Este es un momento de mucho respeto, de mucha reverencia, tú y Dios. No mires más aquí hacia la tarima, mira hacia adentro. Mira hacia adentro, cierra tus ojos y mira cuál es tu condición. Mira hacia adentro, cuál es tu condición. Mira hacia adentro, cuál es tu pecado. Mira hacia adentro, cuál es tu situación. Y aquí está el que te puede ayudar. Y aquí está el que te puede cambiar. Y aquí está el que te puede dar otra oportunidad. Si Él quisiera juzgarte, ya lo habría hecho hace tiempo. Pero no te juzga, porque te ama. ¿Cómo vas a responder a ese amor, amigo, amiga, que estás aquí en esta mañana? Entrégale tu vida a Él, porque su amor será lo que realmente te sostenga y te levante en esta vida.
Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Es verdad lo que dice este coro. En un mundo tan injusto, en medio de una humanidad tan pecadora, lo único que nos va a sostener será confiar y creer en el amor de Dios.